Muy buenos días, el día de hoy vamos a estudiar toda la teoría asociada a la estimación por intervalos en dos poblaciones. Voy a hacer una breve introducción y luego vamos a ver las fórmulas explicadas todo paso a paso y luego pasamos a los ejercicios. Esto lo voy a hacer en videos posteriores. Bueno, lo que vamos a estudiar acá es más específicamente el caso de la diferencia de medias poblacionales, es decir, mu1 menos mu2. Una de las condiciones que se debe cumplir para que nosotros podamos ocupar intervalos de confianza es que nuestros datos se tienen que distribuir normal. Es decir, nosotros siempre debemos comenzar con un supuesto, el cual debe ser que nuestra variable x1 y nuestra variable x2 se distribuyen normal. x1 se distribuye normal con una media sub 1 y una varianza sub 1. ¿Por qué media y varianza? Porque son los parámetros de la distribución normal. Lo mismo con x2, mu sub 2 y sigma cuadrado sub 2. Estos son los supuestos que se deben cumplir, total o aproximadamente, cuando queremos ocupar intervalos de confianza. Ahora, respecto al caso de que nosotros queremos hacer un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales, vamos a tener dos casos, cuando tenemos muestras independientes y cuando tenemos muestras pareadas. Para ambos casos vamos a tener diferentes fórmulas. Para el caso de las muestras independientes vamos a tener tres fórmulas posibles de intervalos de confianza para la diferencia de medias. En cambio, cuando son muestras pareadas, solamente vamos a tener una fórmula. Se ocupan muestras independientes cuando las unidades experimentales son relativamente homogéneas, por lo cual yo puedo obtener una muestra 1 y una muestra 2. Aplicarles un tratamiento, por ejemplo, y luego ver la diferencia de estas medias, mu sub 1 y mu sub 2. Y al final hacer la resta de estas medias, mu sub 1 menos mu sub 2. Eso respecto a las muestras independientes, que es cuando las unidades experimentales son relativamente homogéneas. Sin embargo, existe otro tipo de muestras, que son las muestras pareadas, que se ocupan cuando existe una gran heterogeneidad entre unidades experimentales. Entonces lo que se hace acá es tomar solamente una muestra y a partir de esta muestra a cada individuo que compone esa muestra tomarle un par de datos. A cada uno se le toma un par de datos y a partir de este par de datos nosotros obtenemos mu sub 1 y mu sub 2, donde para el caso de muestras pareadas mu sub 1 menos mu sub 2 se dice que es la media de la diferencia. ¿Ok? Entonces recuerden esto, muestras independientes tenemos dos muestras. Tenemos la muestra 1, la muestra 2 y a cada uno le sacamos la media y luego la restamos. Y así tenemos la diferencia de las medias. En cambio, en las muestras pareadas solamente tenemos una muestra, solo una muestra. Y a cada individuo de la muestra se le toma un par de datos. Y aquí obtenemos a partir de ese par de datos mu sub 1 y mu sub 2. Acuérdense de eso. ¿Ya? Con que tengan eso claro, van a poder entender lo otro. Entonces pasemos a ver las fórmulas ahora. Bueno, acá les hice un pequeño resumen de lo que vamos a ver ahora, que tenemos el intervalo de confianza de mu sub 1 menos mu sub 2. Tenemos dos casos entonces, cuando son muestras pareadas o cuando son muestras independientes. Cuando son muestras pareadas, solamente hay una fórmula disponible. Sin embargo, cuando son muestras independientes, vamos a tener tres casos. El primer caso es que la varianza poblacional 1 y la varianza poblacional 2 sean conocidas. También se puede dar el caso de que el ejercicio nos dé cuánto valen esas varianzas poblacionales, que simplemente son desconocidas, ¿ya? Pero acá hay una fórmula cuando estas varianzas poblacionales son desconocidas e iguales o desconocidas y distintas. Por lo tanto, hay que hacer un pequeño test para saber si esas varianzas poblacionales son iguales o si son distintas. Ya sabemos que son desconocidas, pero queremos saber si son iguales o distintas. Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora, las fórmulas. Comenzamos cuando son muestras independientes. En este caso tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Recuerden que 1 menos alfa se llama nivel de confianza. ¿Qué tiene esta fórmula? Que es el promedio muestral 1 menos el promedio muestral 2 más menos z de 1 menos alfa medios. Esto es un coeficiente el cual se calcula por medio de la distribución normal, lo cual lo vamos a ver detalladamente cuando hagamos ejercicios. Acá multiplicado por la raíz de sigma 1 al cuadrado, es decir, la varianza poblacional 1 dividido n1 más la varianza poblacional 2 partido n2. Este intervalo de confianza es cuando las varianzas poblacionales son conocidas. O sea, el ejercicio explícitamente dice la varianza poblacional 1 es tal valor y la varianza poblacional 2 es tal valor. Bien, bueno, pasamos al otro caso, que es cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, ¿ya? Y como habíamos visto, tenemos dos casos. Cuando estas varianzas poblacionales son desconocidas, pero iguales, o cuando son desconocidas y distintas. Bueno, ¿y cómo vemos si son iguales o si son distintas? Porque ya sabemos que son desconocidas, pero ¿cómo vamos a ver si son iguales o distintas? Bueno, eso se hace por medio de un test. Ese test es este de acá.
Acá yo les puse cómo determinar si sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado son iguales o distintas. Bueno, se debe hacer este intervalo de confianza, que es el intervalo de confianza para el cociente de varianzas poblacionales, para el cual se debe ocupar la distribución f de Fisher. A ver, veamos qué tenemos. Tenemos la varianza muestral 1 partido la varianza muestral 2 por 1 partido f de n1 menos 1. Recordad que n1 es el número de datos de la muestra 1, n2 es el número de datos de la muestra 2. Y alfa viene del nivel de confianza que queramos hacer nuestro análisis del intervalo. Y acá lo único que cambia es esto de acá. Alfa medios y acá 1 menos alfa medios. Bueno, ¿qué vamos a obtener con este intervalo? Si el 1 pertenece a este intervalo de confianza, por ejemplo, si este intervalo va de 0 hasta 1,12, por ejemplo, el 1 está contenido en este intervalo de confianza. ¿Esto qué quiere decir? Que las varianzas poblacionales son iguales. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esto se cumple al contener al 1 en el intervalo de confianza. Si este intervalo de confianza no hubiese contenido al 1, quiere decir que esto no se cumple. Es decir, las varianzas poblacionales son desconocidas y distintas. De esa forma nosotros podemos ver si estas varianzas poblacionales que son desconocidas son iguales o distintas. Acá les dejo las fórmulas que dice, cuando son desconocidas e iguales tenemos la diferencia entre los promedios muestrales más menos t de n1 más n2 menos 2. Recordar que este t es la distribución t-student y este 1 menos alfa medios viene del nivel de confianza en que queramos hacer nuestro análisis. SP por su parte es todo este término, donde podemos ver que influyen acá las varianzas muestrales y los tamaños de muestra n1 y n2. Por otro lado, cuando son distintas, va a ser la diferencia de medias muestrales más menos t, y la primera coordenada de este coeficiente es nu, y nu es todo esto. La segunda coordenada es 1 menos alfa medios, que viene del nivel de confianza, y acá lo tenemos por la multiplicación de la raíz de las varianzas muestrales partido el tamaño de muestra. Por último, cuando tenemos muestras variadas, recordad que solamente se tiene una muestra y cada unidad de observación tiene dos resultados. ¿Ok? Recuerden, tengo solamente una muestra donde obtengo un resultado mu sub 1 y otro mu sub 2. Y luego hago la diferencia y obtengo la media de la diferencia, que es esto de acá. Bueno, y acá viene el truquito. ¿Cómo yo sé que tengo muestras pareadas? Un truco que es infalible. Miren, siempre que tengan muestras pareadas van a tener una tabla como la que estoy dibujando. Van a tener una variable x1, una variable x2 y van a tener 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí los datos que sean, pero van a tener una tabla parecida a esta, donde van a tener acá un valor, un valor, un valor. Van a tener siempre una tabla parecida a esta que está acá, que lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios. Este intervalo de confianza dice que es el promedio de la diferencia. El promedio de la diferencia, si nosotros tenemos una tabla como la que acabo de dibujar, vamos a poder hacer una diferencia. La diferencia es esto de acá menos esto de acá. El dato x1 menos el dato x2. Le va a dar el dato de diferencia. ¿Ya? Vamos a tener los datos de diferencia que sean, los vamos a tener acá, y a partir de esos datos nosotros vamos a sacar un promedio y vamos a sacar una desviación estándar. Y este es el promedio de la diferencia y la desviación estándar de la diferencia. Y estas son las fórmulas que ustedes tienen que tener claras para poder resolver cualquier ejercicio de estimación por intervalos en dos poblaciones. Los veo en los próximos videos en los cuales voy a realizar ejercicios de esta materia. Muchas gracias por ver. Cualquier duda en los comentarios. Saludos.